Ixub Cultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad. Hola comunidad Ixub Cultural, es un gusto reencontrarnos en un nuevo episodio. El día de hoy tenemos a un invitado que representa la fuerza de la juventud y el compromiso social, nada más y nada menos que al economista Moisés San Pedro Tinoco, expresidente de la Casa de la Cultura Juvenil y militante del Partido Socialista Ecuatoriano. Es un orgullo tenerlo en este espacio. Bienvenido, economista Moisés. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Ixub Cultural, en esta ocasión y en conmemoración a la vida de Federico García Lorca, que estamos ahora recordando 88 años de su trágica partida. Hemos dedicado este podcast a la vida de Federico García Lorca y hemos invitado a un joven que nos llamó mucho la atención, que siendo tan joven, pues sea un conocedor de la vida y de la trayectoria de Federico García Lorca. Y en esta ocasión, pues damos la bienvenida a nuestro amigo Moisés San Pedro Tinoco, quien nos acompaña en esta ocasión para hablar un poco de la vida de este personaje. Y pues como siempre nos acompaña también el licenciado Julio Villacreces, en representación de la Fundación Argos. Bienvenido, amigo Moisés. Un gusto conocerles, compartir también con ustedes esta tertulia, que creo que sirve más allá de conversar un poco de la historia de un personaje que para mí particularmente significa mucho, no solamente por lo que contribuyó a la literatura hispanohablante, sino también por lo polémico que fue su legado, que sigue siendo su legado, pero sobre todo que hay algunas interrogantes que 88 años después de la muerte de García Lorca no han sido todavía diluidas por completo. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, su muerte, que sigue siendo hasta la presente fecha una gran incógnita. Julio, ¿tú qué sabes de la muerte de Federico García Lorca? Que fue trágica y que al igual que Chile y Argentina juntos, España tiene más desaparecidos, producto no digamos guerra civil, ¿no? Porque en eso fue un terrorismo de Estado, producto de un régimen fascista como el de Franco, ¿no? ¿Y qué llevó, qué hizo, qué de malo, qué pecado, cuál fue el pecado de él como para llegar a esa situación? Hay múltiples miradas, hay muchas miradas. Desde un enfoque académico, por ejemplo, se habla de una posición ideológica, que esa fue probablemente la provocación que tenía Federico García Lorca para que la extrema derecha española le asesinara. Esa es una de las versiones que hay. Otras la atribuyen más a un tema personal, que es particularmente una historia que he venido leyendo desde hace mucho tiempo. Hay un arquitecto, escritor, que fue militante incluso del PSOE en España, Manuel Ayllón, escribió una novela titulada Granada 1936. Es un libro extenso, enorme, tiene cerca de 811 páginas. Y por ejemplo, en este libro, él relata no solamente el contexto ideológico en Granada y en toda España, sino también las provocaciones que estaban alrededor de García Lorca para que fuera asesinado de la forma en que fue asesinado. Hay otras de las interrogantes de las que se habla muchísimo, por ejemplo, ¿dónde reposan hoy los restos de García Lorca? La gran cantidad de literatura que uno puede leer explica, por ejemplo, que sigue enterrado en una fosa común en Biznar, entre el camino a Alfacar, que era cerca del lugar donde él vivía, pero no es cierto, según otra literatura que existe. Hay incluso algunas opiniones encontradas que hablan de que su familia pudo enterrar los restos de García Lorca. Hay otras investigaciones, por ejemplo, del año 70, que datan de que los restos fueron encontrados tiempo después en lo que alguna vez fue una iglesia católica. Y huesos que hoy, por ejemplo, forman parte del Instituto Forense Español y que no pueden ser cotejados con una muestra de ADN por conveniencias familiares. Hay una fundación incluso. Conveniencias familiares, ¿cómo es eso? La Fundación Federico García Lorca. Ya. Una fundación que recibe subvenciones de grupos económicos muy poderosos en el mundo y que hoy es administrada por una de las familiares directas de García Lorca, que es Laura García Lorca de los Ríos. Ella es la directora de la Fundación Federico García Lorca, por ejemplo,
Y una de las cláusulas por la que esta fundación recibe muchas subvenciones de empresas importantes del mundo, incluso del Estado español, es porque a pretexto se dice que no se conoce todavía la razón de los restos de Federico García Lorca. Entonces, si se llega a comprobar, por ejemplo, que los restos encontrados en este lugar que les mencioné, la iglesia católica que ya no existe, que luego fue transformada a un lugar comercial, si se logra confirmar que estos restos son los de Federico García Lorca, por ejemplo, la fundación puede irse abajo, puede dejar de recibir subvenciones económicas. Eso por una parte, e incluso los derechos de autor que le sigue manejando la persona que acabo de nombrarles. Entonces son algunas de las cositas que no han permitido, por ejemplo, que la ley de memoria histórica que se utiliza en Andalucía pueda permitir continuar las investigaciones de los restos de García Lorca. Hay una, eh, hay una, hay un recurso importante en esta ley de memoria histórica en Andalucía que especifica, por ejemplo, que solo las investigaciones pueden continuar si existe un acto administrativo directo de los familiares. Es decir, si un familiar deja sentada razón de que las investigaciones pueden continuar. Y los familiares que hoy están en la línea de García Lorca, pues no han dado el permiso para que continúen las investigaciones. O sea que hay una especie de conveniencia, ¿no? De que... Aparentemente. O es al menos la fuerza que hoy se tiene en España desde el punto académico, desde el punto cultural. Mira. Bueno, hay otra versión, no sé, ¿qué opinas tú de que también fue problemas familiares? La primera esposa de los familiares de la primera esposa del papá de Federico García Lorca, quien fue casado en segunda nupcia con la madre del poeta granadino. En, ¿Lorca fue casado? no, por hablamos del ya. padre. Ya. En segunda nupcia se casa, pero la familia de los hermanastros, mejor dicho, de Federico García Lorca, los parientes de él, por el lado del padre, se vieron afectados porque se lo acusaba del padre que había comprado y había cogido parte de esa herencia, que eran familia poderosa en Granada y que posiblemente esa sea una de las causas de que lo entregaron ellos mismos a Federico García Lorca y que todos eran falangistas, ¿no? De la falange española, la familia de Federico García Lorca era de derecha. El único republicano era Federico García Lorca. ¿Qué investigación tienes tú al respecto? Pero no hay registro de que Lorca haya sido militante de una... de un No, él no partido era político. ningún militante. No hay algún registro, pero sí existen varios hechos que demuestran afinidad de Lorca, no solamente por la izquierda española, sino también por la extrema derecha. Por ejemplo, el padre de García Lorca, de nombre también Federico García, era uno de los hombres más pudientes de Granada. Incluso fue dueño de la plaza de toros más grande de Granada. Hay una afinidad importante de Lorca por el tema taurino, pero eso es otro asunto. Y volviendo a la consulta, el hecho de Lorca pasa también por un asunto ligado al tema familiar, sí, pero en 1936 Lorca termina de escribir una novela importantísima, una obra de teatro que recorre el mundo hasta la fecha, llamada La Casa de Bernarda Alba, que para muchos estudiosos del asunto podría ser la motivación particular de su asesinato. Pero volviendo también al tema sobre la posición política de Lorca, Lorca en 1933, cuando se estaba consolidando lo que se llamó en España la Segunda República, se firmó un manifiesto de amigos a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y por ejemplo, uno de los firmantes fue García Lorca, pero también firmaron otros personajes de la extrema derecha de España. Entonces, no necesariamente quienes firmaron este manifiesto eran personas de izquierda. Por ejemplo, Primo de Rivera, que tuvo una amistad estrecha con García Lorca, que era uno de los miembros de las falanges de derecha El fundador en España, la familia fundadora, a quien también se le atribuye que tuvo una relación íntima personal con García Lorca. Y mucha gente le vinculó, por ejemplo, a García Lorca con la derecha porque tenía esa estrecha amistad, esa relación, incluso de tema sentimental, según se dice, con López de Rivera. Pero también hay otras, se puede decir, otras situaciones que rodean la posesión política de García Lorca. Lorca
creó un teatro después de estar en Estados Unidos en el 29, llega a España nuevamente y crea un teatro que se llamó La Barraca. De hecho, una de las múltiples fotos de internet que salen de Lorca, él sale sobre un molino y atrás dice La Barraca, que era el nombre de su tienda teatral. ¿Quién financiaba la tienda teatral de Lorca? Eh, un tipo de nombre de los Ríos, que según la historia era el mentor de García Lorca y fue ministro de Educación en el gobierno de la Segunda República. Y era un personaje abiertamente de izquierda que financiaba las obras de teatro de García Lorca con las que recorrió toda España. Entonces hay esa dicotomía de si Lorca era de izquierda, de si Lorca era de derecha, pero nunca se le conoció una posición política como tal. De hecho, incluso habían celos ideológicos también y literarios, porque el poeta del PSOE en España en aquella época era Miguel Hernández. Miguel Hernández, comunista, abiertamente comunista, hijo de campesinos, por ejemplo, era el poeta, era el vocero del PSOE. Y luego, cuando de los Ríos llegó a ser parte del Ministerio de Educación y Cultura de España, la orden fue que el poeta promocional en España era Federico García Lorca. Entonces hubo un celo entre Miguel Hernández y Federico García Lorca. Nunca se llevaron. De hecho, hay quienes comentan que Lorca tenía un desprecio evidente ante Miguel Hernández por su condición de clase. Incluso porque Lorca sí nació en una familia muy adinerada, donde incluso tanto la madre como el padre eran gente de mucho recurso económico. Interesante, interesante. Entonces, ¿qué lo lleva entonces a su muerte? Hablaba de la casa de Bernarda Alba. Lorca, después de estar en el año 29 en Nueva York, recorrió algunas partes de Latinoamérica. Estuvo en Cuba, por ejemplo, estuvo en Argentina. Y en Argentina fue probablemente el lugar de éxito de Lorca porque empezó a lucrar por las obras de teatro que construyó, incluida la casa de Bernarda Alba, que no fue publicada sino hasta 4 años después de la muerte de Lorca, en 1940, pero que sí se montaban las obras y se podían vender los tickets y la gente iba a recibirlos. ¿Qué sucede? Bernarda Alba, este personaje, existió en la vida real. Paquita Alba. Paquita Alba, prima hermana de Federico García, padre de Federico García Lorca. Paquita Alba, en la historia real, tuvo 2 compromisos. Enviudó de los 2 compromisos. En uno de los compromisos tuvo una hija con un señor con mucho dinero. Luego tuvo un segundo compromiso y tuvo 3 hijas más. Resulta que un galán de barrio conquistó a todas las hermanas de la familia Alba. Y García Lorca, en su obra, expone una condición interna de su familia. Y se levantó el malestar y el celo de los primos de García Lorca, primos hermanos también de las hijas de Paquita Alba. Entonces, lo que se comenta es que la muerte de García Lorca, más allá de O sea, viene buscar, de la misma familia. más allá de buscar razones políticas que aparentemente no existieron, porque incluso parte de la falange española escondió a García Lorca en una de las casas de las familias que lideraban los movimientos falangistas en España, viene por una cuestión familiar. García Lorca compra un ticket, entiendo, para salir de España desde Cádiz hasta Argentina, el 11 de julio, me parece. García Lorca cumplía años el 18 de julio, el mismo día que cumple años su 5 de papá, junio parece que yo escuché. Federico. No, y justamente esto con respecto, iba a celebrar, perdón, el cumpleaños de su padre. San Federico, que es uno de los santos que se conmemora mucho en Granada y es una de las fechas del 18 de julio. Y entiendo que dentro de los museos de España se conversa mucho esta evidencia porque el ticket tenía retorno a España el 16 de agosto. Lorca estaba dentro de esta familia que era líderes de la falange española, pero también aquí hay un punto clave porque después de que se consolidó ya la guerra civil en España, la dictadura que impuso Franco, en 1937 hubo una especie de manifiesto que buscó unificar todos los sectores de extrema derecha
que tenían intenciones de gobernar en España. Entonces hubieron incluso disputas de poder entre la misma derecha española en ciertos territorios. Por ejemplo, uno de los partidos muy radicales que era Acción Popular. Y Acción Popular peleaba el territorio de Granada con la Falange Española que lideraba la familia que escondió a García Lorca en su casa. Entonces cuento esto porque resulta que se cuenta en una tarde, un 14 de agosto, García Lorca, que tenía un vicio especial por el tabaco, sale de la casa a comprar tabaco. Y justamente ese 14 de agosto se levantó una especie de marejada, con muchísima gente, liderada por la Acción Popular, donde militaban los primos de García Lorca, los primos resentidos por la obra de teatro de la casa de Bernarda Alba. Logran ver a García Lorca y le arrestan. Hay muchas fechas, dicen 18 de agosto, dicen 16 de agosto. Lo que data este libro que les comenté de Manuel Ayllón, tiene más de 800 páginas, habla de que fue detenido un 14 de agosto, la tarde de un 14 de agosto. La familia Lorca, adinerada, con muchos contactos con la Falange Española, intentó por todos los medios posibles que se le diera la carta de liberación. Incluso se cuenta que se le dio la carta de liberación a García Lorca. Uno de los militares que estuvo vivo hasta el año 77 y que presenció el fusilamiento de García Lorca, se me escapa el nombre ahora, pero sé que el apellido es de Pérez, él contó que todos conocían la orden de liberar a Lorca. Sin embargo, fue fusilado, pero no fue fusilado a manos de ningún militar de la Falange Española o de Acción Popular, sino de parte de fanáticos, que fueron fanáticos los que asesinaron a Federico García Lorca. Por masón, le gritaron, por ser homosexual, por ejemplo, y por traición también. Pero se abstuvieron todos los militares que encabezaban este movimiento a dispararle y asesinarle. Por eso es que se discute muchísimo del registro de quienes fueron asesinados durante esta etapa de la dictadura militar en España, porque generalmente consta un listado de quienes han sido fusilados. Como él fue fusilado a manos de aficionados, pues no consta eso. Entonces, muerto García Lorca, se habla de que fue depositado en una fosa común y que cuando se notificó de la muerte de los familiares, 4 días después, los restos de García Lorca fueron entregados a sus familiares, porque sacaron a todos los muertos de esta fosa y empezaron a dejarlos en otras fosas lejos de este lugar, y allí le entregan el cuerpo a la familia de García Lorca. Se dice también, por ejemplo, que la madre de García Lorca, devota católica, lo que hizo cuando tuvo los restos de su hijo fue enterrarlo en un huerto de su casa. Luego, la familia de García Lorca le expropiaron las propiedades, lógicamente, y tuvieron que salir de Granada con licencias diplomáticas hasta Nueva York. ¿Quién les concede las licencias diplomáticas? De los Ríos, que era el mentor de García Lorca, para que ellos puedan viajar hasta Nueva York, en Estados Unidos. Cuando sucede esto, la madre, antes de salir de Granada a Nueva York, decide cambiar el sitio del entierro de su hijo. Y entonces le lleva a un municipio pequeño llamado La Charra, en Granada. Y como era devota católica, le entierra ahí en los patios de la iglesia del municipio de La Charra. Entonces, mucho tiempo después, cuando ya se consolidó la dictadura franquista, esta iglesia fue abolida para crear allí una especie de centro de acopio para temas agrarios. Entonces se echó abajo la iglesia y se construyó eso. Pero debajo del concreto que existía estaban aparentemente los restos de García Lorca. Interesante, muchas cosas que tú conocías. ¿Tú qué? No, sí, tenía la misma versión. Incluso se ha hecho documentales también. Pero ahora, más que la muerte, tenemos que comentar, y ya ha pasado la historia, por su legado literal. La producción literaria. No, aquí Moisés nos ha recordado Bernarda Alba, que es una de las obras cumbre. Moisés, ¿cuál es la obra cumbre para ti de la dramaturgia de Federico García Lorca? Porque todas han sido éxitos.
Bueno, la crítica literaria le da el primer lugar a la casa de Bernarda Alba. Yo no confío tanto porque es un libro que fue publicado 4 años después de la muerte de Lorca y que seguramente no conserva íntegramente las cosas que Lorca escribió. Prefiero quedarme con Bodas de Sangre, por ejemplo. Me parece también relata un contexto duro en España y tiene recursos muy avanzados para un Lorca que no llegaba a los 30 años de edad. De un tipo muy maduro, hablando específicamente en asuntos literarios, y que Bodas de Sangre tranquilamente para algunos expertos puede compararse incluso a las mejores obras dramaturgias de algunos de los personajes del siglo de oro español, como Lope de Vega, Cervantes, y entre otros. Me quedo yo con Bodas de Sangre, ¿no? ¿Y Guillermo dónde lo pondrías? Bueno, Yerma es en cambio literariamente es exquisito porque es un libro que incluso tiene muchas formas eh, poéticas. Tiene décimas, Yerma, por ejemplo. Tiene retruécanos en algunas partes, Yerma también. Pero además cuenta una historia importantísima en España, ¿no? Y habla mucho sobre la fertilidad. Entonces me parece que es un libro que goza de muchos recursos literarios, pero que también se aupa de toda esa riqueza literaria para exponerle al mundo un problema social en España. Moisés, ¿de dónde nace ese aprecio, esa investigación, ese interés por Lorca? De ocioso, de ocioso también. No, pues que yo de ocioso cojo cualquier cosa y hago, pero no, tiene que haber una orientación. Sí, en algún momento tuve la oportunidad de formar parte de la Casa de la Cultura Juvenil, un grupo interesante de muchos chicos Ahí fue que se conocieron con Julio. que algunos chicos que todavía siguen haciendo producciones literarias y algunos que no, pero que entiendo siguen leyéndola todavía, cultivándola. Y ahí también estaba el amigo de Nono. Por supuesto que sí. Entonces, ahí conocí un poco de Lorca, pero no me atreví a estudiarlo más. Ya en mis estudios de bachillerato tocaba rápidamente poner un tema de investigación para una monografía de literatura. Y yo no tenía tema, siempre dejando las cosas a última hora. Entonces dije, no, vamos a hacer algo de Lorca. Es lo más reciente que conozco ahora. Entonces ahí empezó la curiosidad de indagar un poco más sobre la vida. Y es que justamente la vida de Lorca motiva, nos invita a querer más y más. Por ejemplo, yo ahora que escuchaba parte de la historia, cosas que no sabía, honestamente lo reconozco, que desconocía de su muerte y todo el proceso eso que nos fue narrando, envuelve, ¿no es cierto? Envuelve, porque fue una vida, pese a que corta edad, 36, para mí 36 es una edad corta, sin embargo, hay una vida tan intensa, ¿no? Tan Sí, señor. intensa, Sí. muy intensa. ¿Por qué Moisés, recién 1984, de acuerdo a tus investigaciones, por qué estaba oculto el libro de poemas, la poesía oscura, el verso oscuro de Federico García Lorca? Hay muchas opiniones encontradas. Hay gente que habla de que los poemas oscuros de Lorca no son de Lorca, han llegado a ese extremo. Hay quienes dicen, por ejemplo, que dentro de las propiedades intelectuales de Lorca, no todas están aún publicadas, porque quienes se apoderaron de los escritos de Lorca fueron celosos y no los exhibieron al mundo. Se habla de que hay muchísimas cosas más de Lorca que el mundo probablemente no va a conocer. Que su mentor, quien hablo yo de Los Ríos, es uno de los hombres que guarda probablemente la obra muerta de Lorca que el mundo no conoció a estas alturas, y que a medida de que se fueron abriendo rutas de investigación sobre la vida de Lorca, se fueron encontrando versos inconclusos, y que los poemas oscuros de Lorca no es como tal un compendio escrito dentro de una libreta y que les doy un nombre, sino que fueron recopilaciones de muchos textos de Lorca, probablemente en diversos momentos, y se lograron publicar. Veo que carga un libro de Federico García Lorca, Romancero Gitano. Sí, Háblenos de este libro de aquí, bueno, contiene dos cosas importantes de toda la literatura de Lorca. Contiene el romancero gitano, que hay una parte de Yerma, lo que conversábamos,
Pero también tiene uno de los poemarios que me parece a mí más modernos de Lorca y que sigue vigente, que es Poeta en Nueva York. Lorca sale de Granada en el año 29, decide irse a Nueva York. Decide irse a Nueva York porque después de su ruptura sentimental con Salvador Dalí, él conoció una nueva persona que no fue del agrado de sus familiares. Entonces los familiares intercedieron con el mentor de García Lorca para decirle... Romance con Salvador Dalí. Claro, incluso hay películas. Sí, y lo de Dalí... Era un trío con Buñuel. Hay un tercero en disputa. Y Mira tú. haciendo un paréntesis a la razón por la que Lorca fue a Nueva York y de este poemario, lo de Dalí es complejo porque Dalí, por ejemplo, fue fascista abiertamente, derechoso abiertamente, y en ese momento no se entendía por qué Lorca tenía una relación con Dalí, porque Lorca en aquel momento era un poco más cercano a la izquierda en España. Por eso mucha gente cuando cuenta la historia de Dalí... Pero es que los contrarios son los que se atraen, pues. Así es, dicen el amor imposible. Entonces Lorca se va a Estados Unidos y allá experimenta una serie de cosas producto de lo que vivía Estados Unidos en aquel momento, que fue la Gran Depresión norteamericana. Un momento durísimo para la historia de los Estados Unidos, y Lorca llega justamente en ese momento exacto de la historia norteamericana. Y Poeta en Nueva York me parece que el mejor retrato de la sociedad norteamericana de aquella época. Me gusta mucho porque es un poemario que más allá de estar cargado de muchas figuras literarias, no necesariamente tiene que ser narrativo para contarte la historia de Estados Unidos. Me gusta mucho por eso. Ya, perfecto. ¿Cómo justificas tú dentro de ese poemario, siendo Lorca homosexual, que escriba un poema, Oda Walt Whitman critica abiertamente, sería transfóbico en ese poema? Yo creo que eso responde más bien a la clase social de Lorca. Creo que responde mucho a eso. Claro, me imagino el contexto. Sí, bueno, ahora se han superado muchos estereotipos, pero me imagino que en esa época pues era difícil, ¿no? O Así sea, es. afrontar de pronto esa orientación sexual. Bueno, Lorca abiertamente homosexual, su familia le reconoció así, sus amistades le reconocieron así, pero entiendo que pasa tal vez por un asunto de su situación de comodidad, su situación de clase, porque él entendía la homosexualidad como una orientación sexual, no como una forma de vida. Y para aquella época, por ejemplo, era un escándalo ver a transexuales en las calles, y era repudiado incluso por los propios homosexuales. Eso no era del agrado de García Lorca. Entonces hay una parte de la Oda a Walt Whitman, que es uno de los poemas más interesantes de Lorca, pero más cuestionados por la comunidad LGBTQ+, también, donde hace una crítica no solamente a los homosexuales de Norteamérica, sino que critica a los homosexuales de Cuba porque estuvo en Cuba, critica a los homosexuales de Portugal porque conoció Portugal, critica a los homosexuales de Argentina porque estuvo en Argentina. Entonces, donde pisó Lorca, criticó a los homosexuales. Sí. O sea, el transexual sería, ¿no? O los transexuales también. Ah, Incluso, ya, claro. incluso de México también, ¿no? Adelaida Sí. de Cuba, ¿no? Portugal, exactamente. Otto de México. Pero no hay, bueno, en esa época de pronto ya había el cine, ¿no? Ya había Claro, pues Buñuel. ya. Es que la generación del Y 27 no hablan un poco de la residencia amaneramiento ni nada de eso. ¿Perdón? Digo, en las imágenes que se puedan rescatar de él, dice que ya en esa época pues ya había los transexuales, claro, toda la vida. Las grabaciones, digo, no hay ningún video, algún material. Film, sí. Voz, no. De la voz no. Si dicen que se va a recuperar algo, están investigando de la voz en unas grabaciones que hizo para una radio argentina, pero quieren recuperar ahora la voz de Federico García Lorca, porque también locutaba en la radio en esa época, pero se han perdido el registro sonoro de la voz de Federico García Lorca, de acuerdo a lo que se ha podido. ¿Y en los museos? Bueno, No hay museo dedicado a él. hay en España Granada. cualquier cantidad, en Granada cualquier cantidad, incluso en algunas partes del mundo se le venera mucho a García En Argentina Lorca. vi que, Claro, tú sí, pasaste sí.
una invitación en el Parque San Telmo que se iba a hacer un homenaje el sábado, este sábado. Este sábado, Sí, sí. este sábado se iba a hacer un homenaje a- a Federico García Lorca y justamente el impacto que tiene con Argentina, el apego que tiene con Sí. Argentina es muy recordado, Moisés, ¿no? ya que has estudiado tanto a Federico García Lorca, dinos tú los 5 poemas para ti que marcan a la literatura universal de Federico García Lorca. Bueno, ahí sí va a ser una opinión Subjetiva. subjetiva, muy subjetiva, sí. Pero creo que me parece que los poemas más completos de Lorca, no solo por la extensión, porque cuando tenía ganas de escribir hacía poemas hasta de 5 páginas, sino por lo que cada verso tenía. Esta Oda a Walt Whitman, que me parece uno de los poemas más completos. Llanto a Ignacio Sánchez Mejía, me parece también Pero con 2 estilos totalmente diferentes. otro poema muy, muy, muy especial, con 2 estilos diferentes, porque el Llanto a Ignacio Sánchez Mejía es cargado de la esencia de la literatura clásica. La Oda a Walt Whitman rompe la métrica, por ejemplo, de la poesía clásica. Es más poesía libre, más corrida. Hay de todo, desde llanto, crítica social. Hay mucho, hay mucho. Luego podría quedarme también con un poema muy especial que siempre leo aquí, de Lorca, que es de este poeta en Nueva York. Es El niño del lago Stanford también. Nos puede leer para los Es muy amigos. lindo porque en este poema Lorca, para mucha crítica, ¿no?, que le conoció, es un espejo de la vida de Lorca. Es del niño que se escondía en las noches en el closet y luego le cuenta al mundo su ya. realidad. Ya. Sí, entonces me parece que uno de los poemas ¿Por también. qué, que fue gitano Lorca? Mm. No, Y entonces, ¿por qué el apego con el mundo gitano? Andaluz, granadino. también se habla de... Usted no es Montubio, pero a usted le encanta la oralidad montubia. Es manavita. Bueno, y lo taurino. Ahora, y el tema y la luna, Ah, porque hay mucha poesía dedicada a la luna. a ver, vamos a ¿Por escuchar. qué? Bueno, a ver, cuando uno escribe, uno siempre busca, hay objetos que, por ejemplo, hay palabras polisémicas, ¿cierto? Hay palabras que tienen un montón de significados. Para quienes escriben, entiendo también, hay objetos que significan muchas cosas. Claro, porque él la humaniza, la idolatra, o sea, le da miles de denominaciones. Sí, no, justamente aquí había encontrado la casa de Infiel. Mire, esa le hicieron canción, La inclusive, hicieron canción también. Ajá. y pegó mucho. Sí, Verde que te quiero verde. sí. No, Lorca es un tipo A ver, ¿cuál es la que nos va a cantar? completo. Nos va a declamar. Le estoy buscando. Ya le estoy buscando. Perfecto. Entonces, mientras busca, Julio, ¿cuál es, a tu modo de ver, Me- una sola, una, Verde que te quiero ver. por ecologista que No, ya no porque- estás en el jardín botánico, No. no olvídalo. Bueno, yo le debo al jardín botánico que pude amar más a la naturaleza, valorarla y ya no puedo ¿Te dejar. lo enseñaron o te nació? Me nació porque de tanto dar al cántaro, ¿no? Pero mira que tu trance por ahí fue accidental, ¿no? Castigado. Pero, pero ya te estás portando bien, ¿no? No, yo nunca seré siempre contestatario, rebelde, No, transgresor pero social. ya hay que bajar la revolución. No creo, incluso la muerte mismo hay es un acto de rebeldía. Que No, soy ese- partidario de la eutanasia, por ejemplo. ¿Cómo no voy? Bueno, ya estamos. Y eso no quiere decir que Ya no soy cristiano, lo soy. Bueno, Incluso lo termina. Lorca tenía algo especial, que era siempre a los poemas el remate. el remate, pero siempre había un preámbulo en el poema, una dedicatoria especial, que ha servido a lo largo de los años incluso para ir eliminando algunas suspicacias de su historia. Por ejemplo... O sea que él en sus escritos ya iba dando como píldoras. Claro. Ya iba dando Hay tips. un poema que les nombré hace poco, El llanto de Ignacio Sánchez Mejía. Hay gente que habla de un romance de Lorca con el torero. Pero cuando Lorca escribe El llanto de Ignacio Sánchez Mejía, hay una dedicatoria especial. Nombra a una mujer conocida como la Argentinita, amiga de Lorca cuando estuvo en Argentina. Ella, en uno de los viajes de regreso de Argentina a España de Lorca, viaja con Lorca a Argentina a España
y se convierte en amante de Ignacio Sánchez Mejía. Entonces, que era casado. Entonces, cuando muere Ignacio Sánchez Mejía, Lorca hace este llanto, pero para entregárselo a su viuda amante, no la argentinita. Entonces ahí queda, por ejemplo, diluido el hecho de que tenía una relación Ah, ya. O sea, sentimental. eran despistes. Eran despistes. Sí. El niño Stanton. Cuando me quedo solo, me quedan todavía tus 10 años. Los 3 caballos ciegos. Tus 15 rostros con el rostro de la pedrada. Y las fiebres pequeñas heladas sobre las hojas del maíz. Stanton, hijo mío. A las 12 de la noche el cáncer salía por los pasillos y hablaba con los caracoles vacíos de los documentos, y el vivísimo cáncer lleno de nubes y tormentos con su casto afán de manzana para que lo piquen los ruiseñores. En la casa donde hay un cáncer se quiebran las blancas paredes en el delirio de la astronomía, y por los establos más pequeños y en las cruces de los bosques brilla por muchos años el fulgor de la quemadura. Mi dolor sangraba por las tardes, cuando tus ojos eran 2 muros, cuando tus manos eran 2 países, y mi cuerpo rumor de hierba. Mi agonía buscaba su traje, polvorienta, mordida por los perros, y tú la acompañaste sin temblar hasta la puerta del agua oscura. Oh, mi Stanton, idiota y bello entre los pequeños animalitos, con tu madre fracturada por los herreros de las aldeas, con un hermano bajo los arcos, otro comido por los hormigueros, y el cáncer sin alambrados latiendo por las habitaciones. Hay nodrizas que dan a los niños ríos de musgos y amargura de pie, y algunas negras suben a los pisos para repartir filtro de rata, porque es verdad que la gente quiere echar las palomas a las alcantarillas, y yo sé lo que esperan por las calles, nos oprimen de pronto las yemas de los dedos. Tu ignorancia es un monte de leones, el día que el cáncer te dio una paliza y te escupió en el dormitorio donde murieron los huéspedes en la epidemia, y abrió su quebrada rosa de vidrios secos y manos blandas para salpicar de lodo las pupilas de los que navegan. Tú búscate en la hierba mi agonía con flores de terror, mientras que el agrio cáncer mudo que quiere acostarse contigo, pulverizaba los ojos, paisajes por las sábanas de amargura, y ponía sobre los ataúdes helados arbolitos de ácido bórico. Cuando empiece el tumulto de guerra, dejaré un pedazo de queso para tu perro en la oficina. Tus 10 años serán las hojas que vuelan en los trajes de los muertos, 10 rosas de azufre débil en el hombro de madrugada, y yo, Stanton, yo solo en el olvido, con tus caras marchitas sobre mi boca, iré penetrando a voces las verdes estatuas de la malaria. Este de aquí es un poema polémico porque a Lorca cuando estuvo en Nueva York se le vinculó estrechamente con una relación algo sentimental con un personaje menor de edad. Se habla de que fue una de las motivaciones por las que Lorca tuvo que salir de Nueva York e ir a América Latina, Argentina específicamente. Sin embargo, muchas historias hay sobre Lorca quiso replicar lo que recibió de niño. Él tuvo su mentor de los Ríos, que fue ministro de España, del que les conté, y fue diplomático español y estuvo en Nueva York, y quiso replicar la historia. Quiso volverse mentor de alguien más. La tragedia fue que este personaje falleció. Él no pudo estar presente en sus últimos días, se entera por telegrama de la muerte de Stanton y entonces escribe el poema no estando en Nueva York como tal, sino ya acá, en Argentina. Es uno de los poemas que me agrada mucho por lo que tiene de historia también, hay muchísimo que hablar de eso, pero ya les voy a encontrar el que les mencionaba hace unos momentos. Mira que detrás de cada poema siempre hay una historia, ¿no? Sí. Una historia que va delatando sino que lo hace tan poético, lo hace tan Todos sus versos son Vista- poesía, no hay narrativa para nada. Cuando es narrador es poeta también porque le pone, no confunde los dos géneros, la narrativa con la poesía, ¿no? O la prosa. No, hay gente que busca encasillarse en un género. Hay el dicho popular, ¿no? El que mucha abarca poco aprieta, dicen. Pero hay tipos que son prodigios. Yo creo que Lorca fue tal vez uno de esos tipos prodigios.
que destacó en lo que hizo. Lorca fue músico, tocaba el piano desde muy pequeño, lo hacía muy bien, pero no era de su agrado. Lorca fue abogado, pues. Ah, mira, esa parte no lo conocía. Nunca le gustó litigar, nunca lo hizo. Pero fue pintor también. De niño pintaba mucho. De ahí la amistad. Por Dalí. De ahí la amistad que tuvo incluso con Dalí, con parte de la generación del 27 también. Y como escritor, pues ya conocemos. A nivel de la dramaturgia, a nivel de la poesía, lo que ha significado para las personas que lo leen. A ver, la que ya encontró. Sigo buscando. Así. Me va a hacer quedar mal el poemario. Me va a hacer quedar mal. Y los romances que él tenía escrito, todos con octosílabos, métricamente octosílabos. Versos No, octosílabos. sí, romance puro. Lo lograba sin perder cadencia, sin unidad del tema y la belleza literaria que lo caracteriza la poesía de Federico García Lorca. Ahí escuché, no sé si fue en tu voz o en alguien que escuché, que esta canción, Hijos de la Luna, que canta esta Es decano, es decano. Ana Toloja, sí, justamente tiene algo que ver de los versos o de la inspiración de Lorca. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, hay partes de la canción que parafrasean de algunos momentos de la literatura de Lorca, pero creo que, bueno, hoy se permiten licencias para copiar textualmente la poesía de otros. Algo que hace mucho tiempo no pasaba. Usted hoy día escribe y le gustó un verso de Benedetti o de Neruda y abre corchetes y lo copia textual. Y sigue siendo arte. Para los críticos de literatura, yo les respeto, pero no puedo Resta originalidad. Sí, no puedo construir arte sobre algo que ya está catalogado como tal y plasmarlo así. Es como que yo parta por la mitad, no sé, o corte por la mitad una pintura de Guayasamín y pinte otra cosa. Bueno, y se ha hecho, ¿no? Y se ha hecho. Incluso en la Fundación Waldo Guillermín y Gurito, un joven pintor que está haciendo exactamente eso. Y en la literatura manabita, Moisés, para ti, ¿quién está influenciado en su creación literaria por Lorca? Creo que la mayoría, pero hay uno. El doctor Vicente Espinales me parece que tiene mucho de... Claro, en García el Lorca. romance El amor necio. Hay fragmentos que, yo no voy a decir son idénticos, nada que ver, pero hay una inspiración directa, ¿no? Una influencia. De Lorca sobre el doctor Vicente, que me parece un gran poeta acá de la provincia y del país, pero son poetas que uno leyendo sabe que en su momento han leído mucho también a Lorca, y hay otros también a nivel del país que han tenido mucha influencia de García Lorca. Bien, para ya finalizar, porque ya estamos con el tiempo, una pregunta final, Julio. Bueno, Lorca ha sido también llevado al cine con sus cuatro la primera, ¿cómo se llamó la primera obra que escribió? La Mariana, la obra de teatro de Mariana también fue llevada al cine, a la televisión española, de una republicana que fue fusilada, Boda de Sangre, Ecuador. Hace una adaptación, Guayaquil, el Sánchez Aguilar, sobre la casa de Bernarda Alba, pero en vez de ser 5 mujeres, son 5 hombres, que revolucionó la dramaturgia ecuatoriana y tuvo mucho éxito. Y ha sido presentada la versión de Lorca, pero en vez de mujeres ecuatorianas, lo hicieron con hombres. Y al ballet, indiscutiblemente, Boda de Sangre es un clásico. Es que fue una generación única. Él fue amigo, también granadino, del gran compositor español granadino, Manuel de Falla, ¿no? Con El amor brujo, La danza, El fuego. Y le pone música también en parte a Boda de Sangre. Y luego Boda de Sangre ha sido llevado también al ballet, al teatro y al cine. Hay como 10 versiones
sobre Boda de Sangre, lo mismo que Yerma. Creo que incluso Yerma ha sido más llevada al cine que Boda de Sangre. Pero la que ha sido llevada al Ballet Nacional, al ballet, ha sido Boda de Sangre, indiscutiblemente. Muy bien, entonces para finalizar, algún mensaje, sobre todo para los jóvenes. Este programa está dedicado a los jóvenes, a las nuevas generaciones, rescatando la literatura y los grandes personajes de la literatura. Bueno, felicitarles primero porque en este contexto de enajenación brutal que tenemos, el capitalismo es novedoso, sí, nos da ventajas también, pero también provoca que las nuevas generaciones olviden su memoria histórica, no reconozcan su cultura o la cultura en el mundo. Y creo que espacios como estos sirven para eso, ¿no? Para ir despertando la inquietud de conocer un poco más sobre el arte que está escrito en el mundo, con hombres como Lorca y como otros personajes también del país que han contribuido a la historia de la literatura en Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo entero. Felicitarles por eso, motivarles a los adolescentes, a los jóvenes, a que escriban, a que lean. Hay gente que tiene ese pecado, yo siempre discuto con Enoch, por ejemplo, del hecho de que es bueno leer a cierta edad. Y me parece, Saba, ¿Y que, a qué edad es recomendable leer a Lorca? bueno, a Lorca. Yo creo que si alguien se engancha con algo de Lorca, en la edad que sea, es el momento O correcto sea, para ¿se hacerlo. recomienda que un niño lea a Lorca? Eh, a ver, si hablamos de lo cargado que puede ser el léxico, un niño no lo va a entender a Lorca aún, ¿no? Pero tal vez ya un adolescente de 13, 14, 15 años que puede empezar a leer los clásicos de literatura, me parece que Lorca es una regla que tiene que haber para entender la literatura universal, ¿no? Eso, y bueno, motivarles a que sigan leyendo, que es una forma de resistir en medio de tanta enajenación global que existe, ¿no? Muy bien. Julio, para finalizar. Bueno, yo creo que el 19 de agosto, que recordábamos el asesinato, yo diría que más que palabra que muerte, diría el paso a la eternidad de Lorca sigue en vivo, más vigente, sigue siendo el autor que más vende todavía en el mundo de habla hispana, y porque ha sido el más traducido después de Cervantes, es Lorca. Sí, me ha gustado este mes que hemos desarrollado varias actividades conmemorativas a la memoria de Federico García Lorca. Hemos aprendido, hemos conocido más de su historia y eso es lo que queremos, sobre todo para las nuevas generaciones, que conozcan los grandes personajes de la literatura universal y uno de ellos es Federico García Lorca. Muchas gracias, amigo Moisés, muchas gracias, Julio, y a todos los amigos que nos siguen semana a semana en este nuestro podcast. En esta ocasión, pues, en un homenaje a Federico García Lorca, que ahora el pasado 18, 19, 14, bueno, Y martes 19. En definitiva, en esos días se desarrolló pues su trágica muerte y que nosotros pues la estamos recordando, inmortalizando su figura. Muchas gracias a todos. Buenas, saludos. Ixub Cultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad.